Bienvenidos a un nuevo video en Mundo Místico. En esta ocasión les compartimos un video muy especial relacionado con los problemas de salud y las enfermedades. Fragmento del libro El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Capítulo 2. La enfermedad física. El SIDA es una de las enfermedades más temidas en nuestra época. En el momento en el que escribo estas palabras, más de 40 millones de personas en el mundo son seropositivos o tienen SIDA. Aproximadamente 8.000 personas mueren cada día debido a esta enfermedad. El tratamiento exige un terrible peaje físico y emocional, y el estigma complica y pone a prueba las relaciones con sus cuidadores y seres queridos. ¿Es posible que algunas almas quieran tener esta experiencia? Cuando decidí escribir sobre la planificación prenatal, supe inmediatamente que la enfermedad física era una experiencia vital que examinaría. Dado que todos los seres humanos se enfrentarán en un momento u otro a alguna enfermedad, la importancia del tema era innegable. Quería saber si las almas antes de encararse elegían experimentar la enfermedad física. Me interesaba una pregunta en especial. ¿Planean las almas tener enfermedades concretas? Y si es así, ¿por qué? El relato de John Elmore. John recuerda la fecha exacta en la que cambió su vida, el 23 de enero de 1997. Aquel día le diagnosticaron SIDA. Me identificaron con un número, contaba. Me pregunté cómo se sentiría tener una enfermedad que era vista socialmente como una vergüenza y que exigía que el paciente fuera identificado por un número, en lugar de por un nombre. Como descubriría pronto, la vergüenza y la humillación habían sido algo recurrente en la vida de John. John había nacido en 1956 en Livingston, Alabama, un pueblo de 2.500 habitantes, en una época de gran agitación social y de intolerancia a razas. Siendo niño, John, que era de raza blanca, vio las noticias sobre las manifestaciones de Selma, donde se asusaron pastores alemanes y se utilizaron mangueras de hincó en Dios contra los afroamericanos que querían votar. En su juventud, John habló a su padre sobre su orientación sexual mostrándole una columna de Querida Abby, en la que Abby felicitaba a un hombre por su progresista actitud acerca de la homosexualidad de su hijo. ¿Qué estás intentando decirme?, preguntó el padre de John. Bueno, estoy intentando decirte que soy gay. Su padre se echó a llorar. ¿Te das cuenta de que eres John Elmore? ¿Y de que la familia terminará contigo? Puedo llevarte al otro lado del río. Puedo pagarte una mujer para que pases un buen rato. Con su madre, John lo intentó de otra manera. Una cadena de televisión había estado anunciando un programa especial en el que se iba a ofrecer una entrevista con un hombre homosexual. Es joven. Es triunfador. Y es homosexual. Hablaremos con él y con sus padres. John pidió a su madre que le recordara ver el programa. Mientras John veía el programa en el cuarto de estar, su madre estaba sentada a poca distancia, frente a la mesa de la cocina. Estaba haciendo lo que siempre hacía para aliviar el estrés, jugar un solitario, recordó John. Cada 4 segundos podía oír cómo colocaba alguna carta. Ponía una carta, y se oía un clic. El clic se hacía cada vez más fuerte, dijo, riéndose. Me imaginé la tensión en el ambiente, y el aspecto de intensa concentración en el rostro de su madre mientras intentaba no apartar su atención de las cartas. En mi interior, deseaba que mi madre entrara en el cuarto de estar y se sentara conmigo, pero eso no ocurrió, dijo John, con tristeza. Los compañeros de clase de John, que eran conscientes de su sexualidad, se burlaban de él. Lo llamaban marica y lo acosaban. Una vez, un profesor lo llamó aparte y le dijo, John, eres un hombre. ¿Por qué no actúas como tal? John me contó que el ambiente religioso en el que creció también era intolerante con su sexualidad.
¿En qué religión te criaste? Le pregunté. Metodista. ¿Qué opinan los metodistas de la homosexualidad? ¿Qué es un pecado contra Dios? ¿Cuál era la religión mayoritaria en Livingston? Baptista. ¿Qué opinan los baptistas de la homosexualidad? ¿Qué vamos a arder en el infierno? John se rió. Los baptistas están en contra. John, me parece, le dije, que has sentido la humillación en tu vida personal, a través de la escuela, la familia y la religión, y que elegiste encarnarte en un lugar en el que una raza estaba siendo avergonzada públicamente. Mi investigación me indicaba claramente que las almas eligen a sus padres, la época y el lugar de nacimiento. Había vergüenza tanto en el ámbito privado como en el público. Estaba por todas partes. Está por todas partes, asintió. Nunca mejoró. Me encarné en una familia que vivía en la vergüenza, en un lugar de vergüenza, en una época de vergüenza. John me contó también que se había sentido humillado por las violentas palabras de más de una de sus parejas sentimentales. Aunque yo no lo sabía en ese momento, ese aspecto del pasado de John alcanzaría una importancia mucho mayor cuando más tarde obtuviésemos información del espíritu sobre su planificación prenatal. El SIDA es parte del patrón de vergüenza del que John había sido testigo y que había experimentado de primera mano. Cuando recibió su diagnóstico, tuve la sensación de, bueno, ya he conseguido lo que me merezco, dijo John, sombríamente. A pesar de sentir que se lo merecía, estaba sorprendido. Entré en mi furgoneta. Recuerdo haber conducido por la calle, viendo a la gente ocupándose de sus asuntos. Nunca te fijas en eso, pero yo vi a esa gente. Parecía que todo el mundo estaba moviéndose a través de Melaza. Cruzaban la calle. Entraban en las tiendas y caminaban por la acera. Pasé junto al parque de bomberos. Los bomberos estaban haciendo algo con su equipo. Bajé todas las ventanas y comencé a gritar, ¿no sabéis que el mundo entero acaba de cambiar? Para mí, lo había hecho realmente. Hubo un momento en el que John se puso gravemente enfermo. Mientras estuvo hospitalizado tuvo una experiencia cercana a la muerte. Es todo un poco confuso, dijo John, pero recuerdo haber estado en una habitación. Estaba oscuro. Yo estaba rodeado por mucha gente. Era como una fiesta enorme. No había ningún ruido, y no había ninguna conversación, pero yo podía notar que había un montón de gente que no eran del mismo mundo que el mío. Sentí que podía unirme o no a ellos. Recuerdo claramente haber elegido no hacerlo. Fue una decisión interna. Fue como si dijera, no quiero quedarme. John eligió la vida. No solo la continuación física de la misma, sino un nuevo tipo de vida. Después de mi experiencia con el ángel de la muerte, empecé a apreciar el lugar en el que estaba, dijo John. Dejé de sentirme avergonzado. Lo hice. Lo que descubrí estando tan cerca de morir fue que no quería hacerlo. John, le pregunté, ¿cómo te ayudó el SIDA y tu experiencia cercana a la muerte a superar la vergüenza? ¿A qué otro sufrimiento podría enfrentarme que fuera tan largo como un viaje a través de la vergüenza y la humillación? Contestó John, el mejor modo de tratar tus miedos es besarlos en la nariz, porque así desaparecen. Estar a punto de morir me ayudó a darme cuenta de que ellos, con E mayúscula, no tienen poder sobre mí. Todos sabemos quiénes son ellos. Vecinos, y profesores, y toda esa gente que aparecía de vez en cuando para molestarme. Ya no existen. Lo único que quiero ahora es vivir, y vivir de verdad, añadió. John, ¿qué te gustaría decir a la gente que está experimentando la vergüenza o la humillación? Las palabras vergonzantes eran hechos sólidos e inamovibles en mi vida. ¿Y qué se hace con lo que es sólido e inamovible? Construir sobre ello. La sesión de John con Glenna Dietrich.
Como canalizadora, Glenne Dietrich entra en un trance en el que la conciencia de otro ser habla a través de ella. Algunos canalizadores son totalmente conscientes de cada palabra que pronuncia la entidad canalizada, otros tienen una vaga conciencia de lo que se ha dicho, aunque no son capaces de recordar palabras concretas. Glenne, por el contrario, no recuerda nada de las conversaciones. Después de nuestras sesiones solía mostrar curiosidad sobre cómo habían ido y de lo que se había hablado. Glenne es muy bondadosa y siempre quería saber si las sesiones habían sido de ayuda. Se puede saber con certeza cuando Glenne comienza a canalizar. Su voz se hace ligeramente más suave, la cadencia, tono y dicción de su voz cambia notablemente. A veces, como en el caso de la sesión de John, más de un ser espiritual está presente y habla a través de ella. Nosotros somos tres, así como vosotros sois tres, comenzó la entidad canalizada. No somos del mundo material, sino del reino espiritual, del reino tras el velo, como vosotros decís. Dos de nosotros no han tomado nunca la forma material humana, como lo habéis hecho vosotros. Somos del reino angelical. Permaneceremos sin nombre para vosotros, ya que nuestros nombres no son pronunciables. De modo que aparecemos en vuestras mentes solo como colores de formas vagas, como sensaciones. Me sorprendió el hecho de que estuviéramos hablando con ángeles. A través de Glenne habíamos atravesado el velo del mundo espiritual. Había una dulzura en el tono del ángel que me resultó consoladora. La bienvenida del ángel me recordó que los seres en espíritu, a menudo, se comunican con nosotros a través de sensaciones y que los médiums, frecuentemente, ven los colores de los seres espirituales, así como los del aura humana. En estas sesiones era normal que los seres desencarnados no usaran nombres. Cada ser, ya sea físico o intangible, es energía. El término firma energética muestra que cada conciencia es identificable a través de su energía individual. Los ángeles fueron capaces de reconocernos a John, a Glenne y a mí precisamente por esa energía. Uno de nosotros tres ha estado encarnado muchas veces. CONTINUOELANGEL. ISUSERHORASEOMUNICEARACONVOSDIRSTAMENTE. SIHESTADOENSEARENADOENVUESTIROREINO867VSES. Dijo el segundo ángel. Esas son las vidas que he pasado en cuerpos humanos. No he elegido pasar mi tiempo de encarnación en cuerpos que no fueran humanos. En realidad, elegí ser uno de tus guías, de John, cuando te encarnaste. Nosotros hemos estado juntos muchas veces, en muchas encarnaciones. Hemos sido hermanas. Hemos sido madre e hija. Hemos sido enemigos que se asesinaron uno al otro. Y hemos sido amigos íntimos. En cada una de ellas, tú y yo hemos decidido cómo nos encontraríamos y en qué circunstancias nos daríamos la oportunidad de tener esas hermosas experiencias de crecimiento. Realmente, somos lo que en tu reino llamáis almas gemelas. Dos almas de vibración similar, una frecuencia en la que ambos tenemos un color y un sonido que son parecidos. Me gustaría decirte que me siento feliz y orgulloso de cuánto has avanzado en esta encarnación. Hay muchas cosas que has demostrado y muchas energías a las que has ayudado. Yo he caminado a tu lado. Y a veces he estado delante, dándote ánimo durante esos momentos que te parecen los más oscuros. Sí, mi energía te resulta familiar. Me gustaría que recordaras, querido, la belleza de tu alma, la increíble luz que puede llegar a tu corazón. Es difícil ser esa luz brillante cuando la mayoría de la gente a tu alrededor solo desea oscuridad. El verdadero sanado,
el verdadero sabio, es el que permanece sabio entre aquellos que todavía no han despertado. Ten valor y permanece en pie. Entonces, el ángel se dirigió a mí. Hemos oído tus preguntas, pero deseamos que nos las formules de una en una. Gracias, comencé. ¿John planeó antes de nacer la experiencia del SIDA? ¿Y si lo hizo? ¿Por qué? Antes de la sesión, John y yo habíamos acordado que comenzaríamos con esta pregunta. Él estaba tan ansioso como yo de oír la respuesta. Sí, así es, contestó el ángel. En este reino, el reino espiritual, no hay energías pesadas que impidan el progreso, que inhiban la capacidad de ver más allá. Los periodos entre encarnaciones se pasan evaluando y planificando lo que el alma considera que será el siguiente paso, el siguiente nivel. La respuesta a tu pregunta es sí. Lo que se consideró fue la posibilidad de liberar la relación de parentesco genético y el sistema de creencias del grupo de almas del que John se considera parte. Como veríamos más adelante, el ángel se estaba refiriendo a una vida pasada de alguien del grupo de almas de John. En esa vida, la personalidad encarnada tuvo acciones basadas en el miedo que provocaron un olvido completo de sus orígenes como alma, algo que ningún alma del grupo de John había experimentado previamente. Entonces todos los miembros del grupo de almas llegaron al acuerdo de que John asumiría la carga esencial y que, a pesar de las distracciones o creaciones de la ilusión, comenzaría a brillar, para convertirse en esa luz y comenzar a ver y a comprender la verdad sobre sí mismo. Esas almas se reunieron para ayudar a imbuir sus personalidades y sus percepciones de John de un modo que resaltasen los obstáculos que él necesitaba superar para que su verdad se hiciera aparente ante él, como verás en la lectura complementaria de la medium Stacey Wells. El ángel se refería a miembros del grupo de almas de John que antes del nacimiento acordaron avergonzarlo, como parte de los obstáculos de su vida. Es algo parecido a una carrera de obstáculos. Cuantas más veces llegues al mismo obstáculo, más fácil será saltarlo, reptar o bordearlo, hasta que al final superarlo se convierta en una segunda naturaleza para ti. Cuando John ya no se vea como menos importante, menos amado, menos amable y menos sagrado que quienes lo rodean, los obstáculos de este ser humano se desvanecerán. Con estas palabras, el ángel expresó uno de los propósitos principales de los desafíos vitales, mostrarnos el modo en el que nuestros pensamientos y sentimientos crean nuestra realidad. Los retos y los desafíos son espejos que reflejan nuestros sentimientos sobre nosotros mismos. En ese sentido, son regalos. La sabiduría nos permite reconocerlos como tales. Efectivamente, explicó el ángel, el propio cuerpo sirve para lograr esa conciencia, para hacer brillar la luz allí donde es necesaria la sanación. Y como esto tiene un gran impacto en su familia de almas, en este reino espiritual, se ha escogido un método extremadamente intenso y poderoso, para que todos puedan beneficiarse de las verdades que sean descubiertas. Si se hubiera utilizado otro obstáculo, la victoria no habría sido tan grande. Aquí lo teníamos, la confirmación de que John había planeado específicamente la experiencia del SIDA, no solo para su propio aprendizaje, sino también para el crecimiento de su grupo de almas. Como confirmaron las sesiones con otros entrevistados, el progreso que logramos en el plano terrenal como personalidades hace avanzar tanto a nuestra alma individual como a cada alma de nuestro grupo. ¿Podrías contar más acerca de cómo la experiencia del SIDA está ayudando a John a crecer? Pregunté. Tiene la necesidad de verse a sí mismo como realmente es, contestó el ángel, y de creer en su propia verdad, en su propia identidad. Esto tiene que ver con la creencia de que merecemos todo el amor, de que merecemos amor incondicional. Como el grupo de almas solo exponía amor condicional, que tenía que ser experimentado de un modo concreto, según la tradición, la particularidad de John les condujo a retirarle su amor. De este modo, se formó la creencia de John sobre sí mismo,
que no se merece amor incondicional, sino solo ser amado cuando se comporta de un modo concreto, cuando responde a las expectativas y obtiene la aprobación de los demás. La confusión se instaló en él, y la personalidad que desarrolló en su infancia se dividió y se rompió. La enfermedad del SIDA está relacionada con el deseo de amor incondicional y la creencia de que no se merecía ese amor. Por lo tanto, la sanación se completó cuando el alma de John brilló, y su personalidad vio esa luz y descubrió que era él mismo. El ángel había explicado de un modo hermoso el núcleo del proceso de crecimiento espiritual en la tierra. El amor a nosotros mismos despierta cuando dejamos de pensar que somos personalidades limitadas y defectuosas, y en lugar de eso recordamos que somos seres trascendentes. Reconocer esta luz interior es cambiar los patrones de pensamiento y, por extensión, la salud física. ¿Cómo planeó el alma de John que esta luz brillara, y cómo sabía que ocurriría? Pregunté. Todas las encarnaciones en tu reino, respondió el ángel, están diseñadas para superar los niveles inferiores de oscuridad. Ahí hay una vibración de odio. La vibración de la separación de Dios, la vibración de la desaprobación, la vibración del miedo, todas estas cosas existen ahí como niveles de frecuencia ocultos. Esto tiene un efecto sobre los cuerpos humanos que es desconocido, invisible y no cuantificable. Los que vivís en ese reino, creéis que sois eso, que sois miedo, que sois odio y desaprobación. Y por eso sois capaces de asesinaros unos a otros. Sois capaces de abusar y maltratar a los demás. Actuáis en frecuencias abyectas. Cuando el alma entra en el cuerpo, la claridad desaparece casi por completo y, como humanos, comenzáis a creer que sois solo el cuerpo. Olvidáis que sois el alma. Esto es parte del plan, porque así olvidáis vuestra divinidad y a través de muchas dificultades recordáis la verdad, la cual os brinda un gran poder, solidifica las creencias y eleva esa frecuencia a niveles superiores. John, más tarde, diría de este comentario, ese es exactamente el tipo de poder que he estado buscando. He estado dando grandes pasos para alcanzar esa entidad que sé que está en mi interior. La experiencia del SIDA me ha llevado a creer que mi cuerpo está amenazado pero que mi alma, mi ser y mi conciencia no lo están. ¿Responde esto a tu pregunta? Me preguntó el ángel. Sí, dije, aunque quería comprender cómo es posible que el alma de John supiera, o porque sabía, que ese plan de vida le proporcionaría un crecimiento tan grande. ¿Se planearon sucesos concretos en la vida de John para permitir que la luz de su alma brillara y fuera reconocida por su personalidad? El alma implantó en John el germen de muchos sucesos que de forma sincronizada están involucrados en la apertura de esa conciencia a la luz, respondió el ángel. Este es un proceso gradual. El cuerpo humano vibra a frecuencias muy bajas. En frecuencias más elevadas comienza una revelación de la verdad. El cuerpo es incapaz de asimilar frecuencias superiores de manera inmediata. Así la persona solo se permite ligeros vislumbres de las frecuencias superiores, de ese modo van aclimatando el cuerpo con pequeños incrementos, haciendo posible que las células acumulen luz y brillen en frecuencias superiores de manera gradual. El ángel estaba ayudándome a comprender cómo la enfermedad física puede estimular la sanación espiritual. Incluso así, me preguntaba por qué tal sanación sería necesaria. La vergüenza que John está intentando sanar, la creencia de que no merece un amor incondicional, donde tuvo su origen. ¿Cómo se creó? Pregunté. Tuvo su origen en el linaje de su grupo de almas, en un individuo que era parte de una religión organizada. Fue un dignatario religioso de envergadura. La personalidad de ese individuo estaba imbuida de un desequilibrio calculado. Cuando este desequilibrio se manifestó en ese cuerpo humano, se convirtió en una enfermedad mental plagada de miedos. Cuando este ancestro actuó basándose en esos miedos, estos se hicieron muy poderosos,
no solo en su cuerpo sino también en los cuerpos de sus descendientes. Había aprendido en otras sesiones que la acción en el plano físico concreta la emoción, haciéndola parte de nuestro ser con mayor profundidad. Es por esto que las encarnaciones siguientes están con frecuencia diseñadas para la sanación. Lo que se crea en el plano físico sana con mayor rapidez en el plano físico. Fue una caída en la oscuridad calculada, continuó el ángel, en una vibración tan baja que previamente no había sido experimentada por este grupo de almas. De modo que la energía del miedo, a través del ADN, se convirtió en un código que adoptaron otros grupos de almas, viendo que era útil para descender a niveles inferiores de frecuencia. El ángel estaba refiriéndose al deseo de las almas de experimentar contrastes para llegar a un conocimiento más profundo de sí mismas. Cuanto más alejado está un ser de la verdad, más oscuro se hace, y más baja es su frecuencia. En sucesivas encarnaciones, el grupo de almas se va abriendo camino a través de esta energía turbia y pesada, hasta percatarse de nuevo de la luz, de la verdad. Entonces su conciencia se estabiliza. Estos seres, cuando finalmente dejan esta rueda de reencarnación y van hacia otros reinos, se llevan con ellos el conocimiento de ese descenso desde la luz. ¿Responde esto a tu pregunta? Sí, gracias, contesté. Creo que lo que dices es que las almas del grupo de John se lo pidieron, y que él estuvo de acuerdo en ser quien sufriera SIDA, y que los demás se encarnaron en su entorno para juzgarlo, rechazarlo, y no proporcionarle amor incondicional. ¿Es así? Así es, respondió el ángel. Parece un plan arriesgado, porque John podría adoptar las creencias de los que están a su alrededor y aceptar que, efectivamente, no es merecedor del amor incondicional. Sí, lo ha hecho en muchas encarnaciones. Forma parte de la sanación de su propia alma. El grupo de almas continuará usando este tipo de plan hasta que haya una encarnación en la que el individuo acepte que es merecedor del amor incondicional. Correcto. Ya habíamos llegado al eterno tema del sufrimiento humano. No quería que el ángel se sintiera desafiado por mi siguiente pregunta, pero el sufrimiento de mi propia vida había sido en ocasiones tan profundo que, sencillamente, tenía que entender la necesidad de tanto dolor. En muchos sentidos, la propia necesidad de comprenderlo me había empujado a preparar aquella sesión. ¿Por qué hacerlo de ese modo? Pregunté, ¿por qué no diseñar una vida agradable, rebosante de amor incondicional? ¿No sería un modo más sencillo de aprender que somos merecedores de ello? El equilibrio se obtiene al experimentar tanto la luz como la oscuridad, dijo el ángel. Todos los individuos que se encarnan en tu reino experimentan tanto la luz como la oscuridad en alguna encarnación. Podrías elegir convertirte en ese individuo que extermina a un grupo de seres humanos. Podrías elegir abusar de niños. Todas estas cosas crean un nivel de aprendizaje y de conocimiento. Vuestro reino es el único en el que existe la polaridad del bien y del mal. Encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, te saca de ese reino, te aparta de esa dualidad, y tu interior crea en su lugar la creencia en todo lo que es. El ángel estaba refiriéndose a la naturaleza divina y a la unidad de todo cuanto existe en el universo. ¿Significa eso que el grupo de almas de John está sanando su sentimiento de vergüenza a través tanto de encarnaciones agradables como de otras más difíciles, como en la que se experimenta SIDA? Correcto, dijo el ángel. Me sentí aliviado al descubrir que en el proceso de planificación vital existía un equilibrio. Antes has mencionado una frecuencia inferior, dijo John, que ahora hacía su primera pregunta. ¿Cómo puedo elevar esa frecuencia? Te diría, John, que la frecuencia más elevada del universo es la del amor. Y por eso, el secreto es mantener esa frecuencia en ti durante tanto tiempo como sea posible, y siempre que sea posible.
¿Qué le diríais a alguien con SIDA que está intentando comprender el profundo propósito espiritual de esta enfermedad? Pregunté. Mantén el corazón abierto, dijo el ángel, con dulzura. Escucha solo lo que te dicte tu corazón, porque de este modo tendrán lugar muchas sanaciones en niveles que están más allá de tu comprensión. Palabras muy parecidas del Espíritu las iba a escuchar muchas veces en otras sesiones. Cuando cerramos nuestros corazones, impedimos que las energías, principalmente la energía del amor, nos sanen. Por eso, el endurecimiento emocional del corazón conduce a su endurecimiento físico. Entre los que están en el grupo de almas de John, pregunté, ¿por qué fue él el elegido para experimentar SIDA? Era su turno, nos dijo el ángel. ¿Solo porque era su turno? S.I. ¿Qué más es importante comprender sobre la experiencia del SIDA? Es una plaga de vuestro tiempo, contestó el ángel, que indica un patrón de autodesprecio entre la humanidad, es una culminación de siglos y generaciones de separación del espíritu, de alejamiento de la luz y una creencia en el ser como el cuerpo, separado de todo cuanto es. ¿Es exacto, entonces, decir que el SIDA está sanando a la humanidad? Correcto, dijo el ángel. Aunque la sesión de John no fue la primera en la que participé, y aunque ya había escuchado al espíritu confirmar que otros entrevistados habían elegido y planeado sus experiencias vitales, estaba sorprendido por lo que nos habían dicho. John había elegido experimentar el SIDA, y habíamos descubierto por qué. Me pregunté cuánta gente con SIDA, o con cualquier otra enfermedad, veía su enfermedad como un castigo de Dios o del universo, o a lo sumo como un sufrimiento sin sentido. La conversación con los ángeles había dejado claro que la experiencia de John, aunque dolorosa, tenía un significado muy profundo. De hecho, era una experiencia transformadora. John describió la sesión como reveladora. Me ha hecho darme cuenta de que hay mucha más bondad en mi interior de la que yo suponía. Ahora tengo la sensación de que mi vida tiene un propósito, algo que no he sentido en muchos años. Además, dijo que su alma estaba haciendo modificaciones a su personalidad, del mismo modo que un sastre arregla un traje. Las señales de tiza están desapareciendo, y el traje se adapta a mí cada vez mejor. El alma es lo más puro de mi ser. Gracias por ver el video hasta el final. Estamos muy agradecidos por tu valioso tiempo y energía. Si te gusta lo que hacemos, te invitamos a que te suscribas a Mundo Místico, comentes, le des like y clic a la campanita para que puedas recibir aviso cada vez que publiquemos un video nuevo. Hasta la próxima.